Vamos a ver un último tipo de técnica de derivación, la derivación implícita. Es el método que usamos cuando nos dan una función a derivar en la que la variable dependiente, la y, no está despejada. Vemos algunos ejemplos: x cuadrado más y cuadrado igual a 2, 3x más 2xy más 4 igual a 0. Vemos que aquí la x y la y están multiplicando. X y cuadrado más 2y menos 3x cuadrado igual a 1. Podemos usar dos métodos para derivar implícitamente, es decir, para derivar sin despejar previamente la y. El primer método sería derivar respecto a la variable x, y cuando nos toque derivar un término en el que haya una y, lo derivamos y consideramos que la derivada de y es y'. Lo veréis claro en cuanto veamos el primer ejemplo. El segundo método sería derivar dos veces. Derivar primero respecto a la x considerando que las y son constantes, como si fuera un 2 o un 7. Después derivar lo mismo, pero respecto a la y, considerando ahora que las x son constantes. Y después aplicar esta fórmula. La y', la derivada de la función y, sería menos derivada respecto a x partido por derivada respecto a y, en el caso de que la derivada respecto a y no nos diera 0. Cuando usemos el primer método tenemos que practicar un poquito para saber cómo hacerlo. Hemos dicho derivar respecto a la variable x tomando y' como la derivada de y. A ver, nos podemos encontrar diferentes casos. Los términos constantes o los que solo tengan variables x se derivan siguiendo las reglas de derivación que conocemos y que hemos usado hasta ahora. Si nos aparece un 4, su derivada es 0. Si nos aparecen 5x, su derivada es 5. Si nos aparece 2x cuadrado, su derivada es 4x. Ahora, segundo caso. Términos en los que solo tienen variable y. Utilizamos las técnicas de derivación que conocemos, pero al final multiplicamos por y'. Ejemplo, la derivada de 2y sería 2 por la derivada de y, que es y'. La derivada de 3y cuadrado sería 6y por la derivada de y, que es y'. Un tercer caso serían los términos en los que tenemos x e y multiplicadas. Lo derivaremos usando la derivada de un producto de funciones. Vemos algunos ejemplos. La derivada de xy, la derivada de lo primero, x, que es 1 por lo segundo sin derivar, y, más lo primero sin derivar, x, por la derivada de y, que es y'. La derivada de xy es y más xy'. Otro ejemplito. La derivada de 3x cuadrado y. Tomamos como el primer miembro 3x cuadrado, el segundo y. Pues como un producto, la derivada de lo primero es 6x por lo segundo sin derivar, 6xy, más lo primero sin derivar, 3x cuadrado, por la derivada de lo segundo, que es y'. Un tercer caso. Derivamos el término xy cuadrado. Aplicamos derivada de un producto, la derivada de lo primero, la de x es 1, por lo segundo sin derivar, y cuadrado. Más lo primero sin derivar, x, por la derivada de lo segundo. La derivada de y cuadrado es 2y por y'. Vamos a ver, cuando nos toque el segundo método, cómo hacerlo. Luego podéis elegir un método u otro, el resultado evidentemente va a ser el mismo. Os he dicho, en el segundo método lo primero que hacíamos era derivar toda la expresión respecto a x considerando las y constantes. Es decir, si nos aparecen términos constantes
o que solo tengan variable x, los derivamos siguiendo las reglas de derivación conocidas. La derivada de 4 es 0, la de 5x es 5, etc. Los términos que contengan la variable y se derivan considerando que esa y es una constante. Es decir, la derivada de 2i lo consideramos como una constante, como el producto de dos constantes. Es decir, la derivada es 0. La derivada de 5ix. 5i es constante, luego la derivada de 5ix es 5i. La derivada de i cuadrado x. I cuadrado lo consideramos constante, luego la derivada de i cuadrado x es i cuadrado. Lo mismo hacemos respecto a la derivada respecto a la y, considerando x ahora como constantes. Los términos que solo tengan constantes o tengan variable y se derivan siguiendo las reglas de derivación conocidas, pero ahora derivamos respecto a y, no respecto a x. La derivada de 3i es 3, la derivada de i cuadrado es 2i. Los términos que contengan variable x se consideran considerando la x como una constante y la y como la única variable. La derivada de 2x lo consideraríamos una constante ahora, estamos derivando respecto a y, luego sería 0. La derivada de 5xy, ahora consideramos 5x como constante, luego la derivada de 5xy es 5x. La derivada de xy cuadrado, consideraríamos la x constante, pues sería x por 2y, o lo que es lo mismo, 2xy. Bueno, vistos los dos métodos, vamos a derivar los tres ejemplos por un método y luego por el otro y veremos que nos da lo mismo, el mismo resultado. Primer ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Utilizamos el primer método, derivamos respecto a x considerando que la derivada de y es y'. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de y cuadrado es 2y por la derivada de y, que es y'. La derivada de 2 es 0. Ya hemos derivado de forma implícita. Como lo que nos piden habitualmente es y', pues tengo que despejar y' de esta expresión. Paso los términos en y' a la izquierda y el resto de términos a la derecha. 2y' igual a menos 2x, despejo la y', paso dividiendo 2y y me quedaría que y' es menos x partido por y. Vemos que en derivación implícita habitualmente al hacer la derivada nos aparecen tanto términos en x como en y. Es lo habitual. Vamos a hacer la misma derivada implícita por el segundo método. F de x, derivada respecto a x, considerando las y constantes. La derivada de x cuadrado es 2x y el resto son constantes. Los consideramos constantes, por lo tanto, f de x es 2x. Derivamos respecto a y. Esto es constante, su derivada 0. La derivada de y cuadrado es 2y, la derivada de 2 es 0. Luego la derivada respecto a y sería 2y. Ahora y' sería menos derivada respecto a x partido derivada respecto a y. Menos 2x partido por 2y menos x partido por y, el mismo resultado que nos había dado antes. Repito, utilizar el primer método o el segundo método está a vuestra elección. Segundo ejemplo. Derivamos por el primer método. La derivada de 3x es 3. La de 2xy sería, derivaríamos como un producto, 2x primer término y segundo término. La derivada de lo primero es 2, por lo segundo sin derivar, que es y, 2y, más lo primero sin derivar 2x por la derivada de y, que es y'. La derivada de 4 es 0. Ya hemos derivado por el primer método. Ahora solo nos queda despejar.
2xy' igual a menos 3 menos 2y, o lo que es lo mismo, menos 3 más 2y. Este formas son indistintas. Despejo la y' y me quedaría menos 3 más 2y partido por 2x. Segundo método. Derivamos respecto a la x, considerando las y's como constantes. La derivada de 3x es 3, las y son constantes, luego la derivada de 2xy es 2y. La derivada de 4 es 0. Derivamos respecto a y considerando las x constantes. Esto es todo constante, luego su derivada es 0, las x son constantes, luego la derivada de 2xy es 2x. Esto es constante, 0. Luego ya tenemos derivada respecto a x, derivada respecto a y es menos derivada respecto a x partido por derivada respecto a y. Menos 3 más 2y partido por 2x. Hemos llegado al mismo resultado. Un último ejemplo. Xy cuadrado más 2y menos 3x² igual a 1. Primer método, derivamos respecto a x considerando la derivada de y prima. Aquí tenemos los dos términos x e y, derivamos como un producto. La derivada del primero es 1, por el segundo sin derivar, nos queda y². El primero sin derivar, x, por la derivada del segundo, 2 por y por y'. La derivada de 2y sería 2y'. La derivada de menos 3x² menos 6x. Ya hemos derivado respecto a x considerando la derivada de y prima. Ahora solo nos queda despejar. Pasamos los dos términos que tienen y', los dejamos en el primer miembro y pasamos al segundo miembro, cambiando el signo, evidentemente, los otros dos miembros que nos quedan. Saco factor común y' y despejo y' y nos queda esa expresión. Menos y² más 6x partido por 2xy más 2. Os voy a dejar el texto en un PDF para que lo podáis ver con más calma, además del vídeo. Misma derivada implícita por el segundo método. Derivamos respecto a x, consideramos las y' o y² como constantes. Derivamos respecto a x, la derivada de xy² sería y². La derivada de 2y, esto es una constante, sería 0. La derivada de menos 3x² sería menos 6x. Derivamos respecto a y considerando las x constantes. X es constante, luego la derivada de esto sería x por 2y, o lo que es lo mismo 2xy. La derivada de 2y sería 2, esto y esto son constantes, me dan 0. Por tanto, y' menos fx partido por fi menos y² menos 6x dividido entre 2xy más 2. Veis que esto y esto es lo mismo en este caso. El menos afecta a todo el numerador. Quedaría, si cambio el signo a todo el numerador, me quedaría esta misma expresión. Esta y esta son equivalentes. Pues eso es todo, espero que os quede claro y como os digo, os dejo el texto en PDF para que lo podáis repasar con más calma.